Carolina Palacio Montoya, ella es abogada de Corcomicol, Corporación de Comercializadores de Minerales de Colombia, además una de las autoras de este libro. Bienvenida, Carolina, a Consejo de Redacción. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Buenos días, Carol. Bueno, empecemos esta conversación, Carolina, hablando acerca de ese proceso que se dio para llegar hasta este libro, el proceso de investigación. ¿De dónde se parte? Bueno, partimos en primer lugar, como de la existencia de muchas investigaciones que veíamos en el sector, que estaban dirigidas específicamente a los explotadores mineros, a la legalización y formalización de estos explotadores, pero que desconocían y han desconocido siempre un eslabón esencial en la cadena de suministro de minerales, que son los comercializadores de minerales, ¿cierto? Entonces partimos de que todas las políticas de gobierno, toda la ley siempre ha estado dirigida como a proteger o buscar la legalización de este eslabón de la cadena, que son los explotadores, sin tener en cuenta los comercializadores. Entonces a partir de ahí surgió la necesidad de investigar más allá, venga, ¿qué pasa con los comercializadores que al fin y al cabo dependen de esos explotadores y que son, pues que aparte de todos los comercializadores son indispensables en ese proceso, digamos, de supervivencia de los explotadores, de los pequeños mineros que queremos proteger, porque al fin y al cabo son ellos los que permiten, los que compran el mineral y los que les permiten a esos mineros poder sobrevivir. Claramente siempre partíamos y decíamos nosotros en el sector es, venga, que es que los mineros efectivamente no pueden ir a comprar una libra de arroz con 1 gramo de oro, por ejemplo. Ellos necesitan vender ese producto para poder sobrevivir. Entonces de ahí surge la necesidad de enfocar una investigación más en los comercializadores, porque creemos que ellos deben ser reconocidos también dentro de todos estos procesos. El comercializador es muy importante, es quien fija el precio, el que compra en la zona, el que regula, el que transporta. En esa cadena, en esa investigación que ustedes han hecho, ¿cuántos comercializadores más o menos pueden haber en Antioquia y bajo qué régimen legal están amparados? Bueno, pues en este momento digamos que podemos hablar de un tema de comercializadores legales. Correcto. Existe un registro único de comercializadores de minerales y yo creo que en este momento podría estar alrededor de los 2.000, 3.000. Solo en Antioquia. Igual el dato, exactamente, igual el dato pues quedo de confirmarlo, porque son datos públicos, claramente, pero también hay muchos comercializadores informales. Digamos que de hecho la investigación también va dirigida a eso, es a la posibilidad de que ellos también puedan entrar en un tema de legalidad y formalidad, porque ellos al fin y al cabo han estado inmiscuidos dentro de una cadena, dentro de un sector que ha sido informal, que está formalizándose, que está legalizándose. Entonces a ellos también les tenemos que dar la oportunidad de que puedan entrar en un tema legal. Digamos que si yo le doy la oportunidad a un explotador de que se legalice y le estoy dando las herramientas para que pueda hacerlo, pues no puedo desconocer en ese proceso a estos comercializadores a los que simplemente les hemos, lo único que ha hecho, digamos, el Estado, y hablando en temas legales, de regulación, es decirle a los comercializadores, venga que usted ya, tiene que ser legal, pero no le estoy dando las mismas posibilidades que sí le daba a los explotadores. Entonces, de hecho, la invitación es también a tener en cuenta todos esos puntos que se tienen que tener en cuenta frente a los comercializadores que también han estado dentro de ese ejercicio informal de la actividad. Quiero, Carolina, hacer foco precisamente en ese punto que usted está introduciendo en este momento para saber desde Corcomicol cómo ven esa realidad, una realidad que etiqueta con un sello de ilegalidad, un sector que tiene criminalidad, pero que tiene ancestralidad, historia, y que el oro explotado de esa manera ha sido el soporte del desarrollo económico de Antioquia y de Colombia. Antioquia se construyó y Colombia se construyó a propósito de la explotación del oro en estas condiciones, y hay familias que por décadas a ellos se han dedicado. ¿Cómo ven ustedes que todo el tema se eche como en el mismo bolso de ilegalidad? De hecho, creo que la investigación, y porque es algo que queremos, es un término que queremos normalizar y que a mucha gente como que le aterra, dice, no, ¿qué es esto? Pero el libro y en la investigación se hace una invitación a decir, venga, que en realidad lo que ha buscado proteger el gobierno con los procesos de legalización y formalización no es la minería informal, es la minería ilegal. Pero tenemos que entender que es que la minería ilegal no es lo que han querido asociar a una minería criminal que está vinculada con grupos armados al margen de la ley. No, desde una definición básica del glosario técnico minero, el minero ilegal es aquel que no cuenta con los permisos para explotar. Entonces nos hemos encargado también de tachar la actividad minera ilegal como un delito, y eso no es un delito. Claramente, digamos, es una actividad que no está permitida, que seguramente tiene lugar a que se den sanciones de tipo administrativo, pero no toda la minería que no cuenta con
los permisos, puede ser catalogada como criminal. Entonces, de hecho, una de las invitaciones del libro es que empecemos a ser conscientes de que el término ilegal no lo podemos asociar siempre a criminal y que lo que se quiere legalizar son a mineros ilegales. Yo no legalizo mineros informales, yo legalizo mineros ilegales. Entonces es, digamos, una invitación a que tengamos conciencia primero del término y segundo, claramente también es una invitación a diferenciar dentro de esos mineros ilegales quiénes se pueden legalizar y quiénes no. Y partiendo de la diferencia de que no todos son criminales. No todos financian el terrorismo, no todos tienen vínculos con grupos armados al margen de la ley, entonces creo que ahí es que se tiene que centrar la tarea del Estado y también de permitir legalizarse. Digamos que hay muchos mineros que no son criminales, que se quieren legalizar, que tienen la voluntad, pero no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, digamos que también es un trabajo fuerte que se tiene que hacer en ese sentido, porque no puedo partir de que el minero ilegal es ilegal porque quiere ser, porque no, claro que muchos sí, muchos lo quieren ser, pero hay muchos mineros que son ilegales, que se quieren legalizar, que han sido mineros por mucho tiempo, pero no tienen las herramientas para hacerlo. Carolina, y en ese panorama tan difícil donde, como usted lo explica, pues hay mineros ilegales, pero también minería ancestral, ¿cómo ve usted, por ejemplo, cómo lo analizan medidas de quema de maquinaria ante las cuales han protestado, pues, sobre todo estos mineros ancestrales? De hecho, mira que eso es un tema muy complejo en el sector. Son medidas ahí estamos viendo imágenes, mira. Es que es increíble, son medidas que vienen desde el año 2012 y digamos que lo grave de estas medidas es la posibilidad de defensa que se le da a esos mineros que están en las zonas trabajando con maquinaria. Entonces, básicamente, yo no tengo posibilidad de acudir primero a un proceso en el cual se me permita defender mis derechos, incluso probar la legalidad de la actividad que estoy ejecutando, porque simplemente son operativos que llegan, te queman la máquina y después le dicen, listo, usted tiene todas las posibilidades de demandar ante el Estado. Desafortunadamente, en este momento, desde el 2012, venimos con esas medidas de quema de maquinaria, pero la actualidad, en realidad, creo, no conozco ningún fallo de una alta corte donde haya protegido los derechos de estos mineros, a pesar de que el mismo decreto dice, venga, que los terceros de buena fe van a tener lugar a hacer reclamaciones, y yo no creo que en casi 10 años ningún minero haya actuado de buena fe, pues, por ejemplo, y vamos a tacharlos a todos de criminales. Entonces, son medidas que siempre han preocupado al sector, es un decreto que está demandado, que ha sido demandado, digamos, ampliamente, pero claramente, en realidad, hasta el momento no tenemos, digamos, una razón positiva para el sector frente a estas medidas que consideramos que son violatorias de los derechos de los mineros, porque decimos, si esas son las medidas que se quieren aplicar, pues está bien, vamos a aplicarlas, pero respetemos las garantías que debería tener todo ciudadano, y es, permítale, digamos, ejercer su derecho de defensa, que es, digamos, lo que no pasa en este tipo de procedimientos de quema de maquinaria. Carolina, el libro, mañana será entonces presentado, hablemos de quienes hicieron parte de esta investigación tan importante de la cual ya usted nos ha dado contexto. Bueno, en el libro somos 4 autores, sí. Entonces digamos que el libro tiene una parte minera, una parte que se dedica a temas de formalización minera, formalización y legalización de los explotadores mineros, otra parte que habla de... Una es Carolina Palacio, sí, bueno, sí. ¿Quién más? Está el doctor Juan Sebastián Duque. Sí, Juan. Está la doctora Camila Restrepo y está el doctor Juan Carlos Sosa. O sea, los 4. Sí, somos 4 autores. Entonces, tratamos un tema de explotación, de la legalización de la explotación, y lo miramos desde un aspecto de cómo han tenido incidencia esos procesos de legalización en la comercialización. Porque lo que decimos, digamos que muchas veces en los procesos de legalización que han existido y que existen hace muchos años, se le da la posibilidad a esos mineros que participan en esos procesos de explotar. Entonces el Estado les dice, vea, entre en este proceso de legalización y yo lo voy a dejar explotar mientras usted está en este proceso de legalización, ¿cierto? Pero cuando llegamos al comercializador, es que, digamos, eso es algo de los puntos de lo que se quiere evidenciar, y es, usted puede explotar, pero pues usted, comercializador, no puede comprar ese oro a ese minero que no es legal. Entonces yo le estoy diciendo, venga, señor Estado, usted le está permitiendo explotar, ahí no me está permitiendo comprar a mí. Como un incentivo. Claro, no tiene lógica. Exactamente. Alguien tiene que comprar. Así es, entonces digamos que ese es un punto principal del libro, y otro punto también trata un tema de lavado de activos, y es porque digamos que el sector se ha visto perjudicado
por muchos procesos de tipo penal y que se han centrado básicamente en el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, donde han hecho alusión a lo que les decía ahorita. Entonces, toda minería, están equiparando a la minería ilegal con un delito, y lo que yo les decía, no toda minería ilegal es un delito. Claramente existe un delito de explotación ilícita de yacimiento minero que necesita unos elementos para poderse configurar, no únicamente que se ejerza sin permisos. Eso claramente es una conducta prohibida que tiene sanciones administrativas, pero no toda la minería ilegal, no toda la minería que se ejecuta sin permisos encuadra en el delito de explotación ilícita de yacimiento minero. Entonces también es una invitación como a conocer Claro. cuáles son los requisitos, y también a dejar esos mitos atrás, porque muchas veces a mí me dicen, entonces la actividad, si usted paga con efectivo, entonces eso es lavado de activos. Venga, eso no es lavado de activos, de hecho es una forma lícita y reconocida para pagar, pues de pago. Tiene muchas aristas el asunto, ¿no? Muchísimas. Es y oro muchas puro, complejidades. es el libro. ¿Dónde es mañana? ¿Qué ¿Y horas? dónde se consigue? Porque Exacto, aquí hay ya televidentes te pregunto. interesados en darle una mirada a la investigación. Claro que sí. Bueno, el dato de dónde se consigue, la editorial es Temis, entonces Ah, Temis nos está perfecto, con acompañando. Temis, Entonces, claro, entonces, buenísimo. pues será con ellos específicamente. Muy buena editorial. Sí, señor. El lanzamiento es el día de mañana en el Hotel Dan Carton, a las 10 de la mañana. A Y la- ahí